retornando aquí a su programa Última Entrega. Como pudieron apreciar parte de las imágenes del 65, ahora vamos a escuchar al profesor, el doctor Fidia Sariti. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Un gran honor tenerlo nuevamente aquí. Damas, gracias, extrañando a la doctora Carolina. Sí, pero sí. Como el equipo formidablemente compuesto. Una gran licuadora se ha producido por la ausencia de Carolina. Con ella todo estaba en orden. Profesor, en el día de ayer se recordó lo que fue la Revolución de Abril, la Guerra de Abril, el levantamiento de Abril del año 1965. A ver qué usted nos podría enriquecer con sus comentarios. Bueno, se trata de el acontecimiento más significativo de la historia dominicana durante el siglo XX, y para mí constituye un inmenso placer y privilegio el tratamiento de este tema. Trataré de ser lo más objetivo posible, no obstante tener el enfoque que pretendo realizar, algo de testimonio. Con ello hay pasiones. Estoy diciendo la edad al mismo tiempo, pero ya con esta escarcha de los años, con estas nieves del tiempo que pueblan mi cabeza, no hay forma de que los años sean ocultos, ni hay razones tampoco. Sin embargo, también trataré de ser lo más objetivo desde el punto de vista del análisis histórico. Ciertamente se conmemoró en el día de ayer, 24 de abril, el 53 aniversario de esta gesta extraordinaria, excepcional, no lo suficientemente valorada, por lo que felicito muy sinceramente a este programa por haber tenido la precaución y la visión de que se toque, porque parece que cada año va cayendo en el olvido, y salvo personas que tienen un altísimo criterio de los valores históricos, como el profesor de León, por ejemplo, tan dignamente acá representado. Con la fuerza bochista. Con la fuerza bochista, que siempre tiene presente este tipo de acontecimientos, que son los que forman los valores y los fundamentos de una colectividad, de una sociedad. Los acontecimientos históricos se deben analizar siempre de manera concatenada. Un hecho histórico no se produce solo en un momento dado, sino que es el producto de acontecimientos que se van incubando. De ahí que algunas personas, con cierta razón, significan que ese acontecimiento que en el día de ayer celebramos su 53 aniversario, tenga sus orígenes en la gesta del 14 de junio de 1959, que generó un espíritu libertario y que cuestionó terriblemente el poderío de la tiranía que nos gobernó durante 31 años. En ese mismo año 1959, en diciembre de ese año, se produjeron acontecimientos también que la juventud nuestra desconoce prácticamente, y fue la persecución de una gran parte de la juventud dominicana, sobre todo de juventud de clase media alta y de clase media propiamente, que fueron a parar a las cárceles. Eso produjo a su vez una respuesta muy enérgica de la Iglesia Católica el 21 de enero, en su carta del 21 de enero de 1960, que significó un enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno que encabezaba realmente el generalísimo Trujillo desde el año 1930, lo encabezaba de hecho.
Esto a su vez trae como consecuencia un estado y una de agitación en la sociedad dominicana y de cuestionamiento de muchos sectores que habían apoyado la tiranía y que incluso, por qué no decirlo, habían hasta sido beneficiaria de ella. Y hasta que se desemboca, los mismos norteamericanos se dan cuenta frente a los acontecimientos que se habían producido en Cuba desde enero, prácticamente desde el 1 de enero de 1959, y lo que ya se estaba mirando en República Dominicana, y frente a la necesidad que ellos tenían de evitar que se produjeran situaciones similares, sobre todo si tenemos en cuenta que en abril de 1961 se produce la llamada crisis de Bahía de Cochino con los cohetes que están instalados, cohetes soviéticos en Cuba, y que produce prácticamente una tercera guerra mundial. Entonces apenas un mes después se produce el ajusticiamiento del generalísimo Trujillo el 30 de mayo de 1961, que a su vez genera la necesidad de que se celebren elecciones el 20 de septiembre del año 1962. He querido ir haciendo una hilación de estos acontecimientos porque los entiendo estrechamente vinculados uno de otro. Si no se produce el ajusticiamiento de Trujillo, no se producen las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que gana el profesor Juan Bosch con un 60% de la votación. Y sin el profesor Juan Bosch haber resultado electo, no es posible que se produzca un golpe de Estado a su gobierno, que se produce el 23 de septiembre, el 25 de septiembre del año de 1963. A partir del 25 de septiembre de 1963, la República Dominicana entra en un terrible proceso de convulsión y, si se quiere, hasta de ingobernabilidad. El 30 de octubre de ese mismo año se produce una primera tentativa de alzamiento que lo encabeza en la base aérea de Santiago, los hermanos Pedro Rafael y Santiago Rodríguez Echavarría, pero esto fue abortado. En el mismo 1963 se produce la alzada que encabeza Manolo Tavares Justo en las Manaclas y el fusilamiento de muchísimos de esos jóvenes y la renuncia de uno de los tres triunviratos, quien lo encabezaba, don Emilio de los Santos. En consecuencia, quedando tan solo 2 triunviros, se manda a buscar a Israel al doctor Donald Rick Cabral, que era el embajador de la República Dominicana en Israel, para que venga a encabezar el triunvirato, que al final queda un triunvirato realmente, que desemboca en una serie de reuniones, de acontecimientos encabezados por sectores del Partido Revolucionario Dominicano, por la oficialidad joven. Se reunían sobre todo en Guayacane y en Villas del Mar, donde hubo un enfrentamiento de 2 tesis. Una tesis que la encabezaba el doctor José Francisco Peña Gómez, en el sentido de que debíamos ir a la constitucionalidad pura y simple, al retorno al gobierno del profesor Juan Bosch pura y simple, y un sector que entendía que debía producirse un gobierno de transición que generara elecciones en las que se veían como competidores naturales al expresidente Juan Bosch y al expresidente Joaquín Balaguer. El doctor Peña Gómez fue firme, fue enfático en cuanto al retorno a la constitucionalidad pura y simple. Y un sábado que fue el sábado 24 de abril, lo recuerdo con la misma nitidez con que hoy nos encontramos, gracias a Dios, uno al otro de frente. Recuerdo ese sábado
siendo yo un niño, veía la televisión mientras mi padre escuchaba Tribuna Democrática, cuando de pronto vi cientos, miles de personas que venían bajando toda la calle Duarte. Yo vivía en la calle Duarte, casi esquina calle El Conde, y venía en aquella empinada que se inicia en la Juan Isidro Pérez y desemboca en la calle Las Mercedes. Vi miles de personas que escucharon, venían de la parte norte sobre todo, y sectores de distintos sectores de la capital, que escucharon el llamado que hizo José Francisco Peña Gómez desde el programa Tribuna Democrática, que se transmitía a través de radio comercial. El doctor Peña Gómez estaba en uno de sus acostumbrados discursos y lo interrumpió porque recibió una llamada del capitán Peña Taveras para decirle que él y un grupo de jóvenes militares y alistados, en respuesta a un apresamiento de que había sido víctima el coronel Hernando Ramírez y el teniente coronel Giovanni Gutiérrez, ambos dos militares formidables y excepcionales patriotas, habían respondido produciendo ellos el apresamiento de Rivera Cuesta, que era el comandante de aquella primera brigada. Y a partir de ahí vienen acontecimientos que tendremos que quizás narrar en una próxima ocasión, porque los efectos de esa revolución de abril del 1965 tienen y deben de ser rescatados por la juventud dominicana, por los ideales de los jóvenes dominicanos, y por lo menos una de nuestras grandes avenidas debería de llevar el nombre de 24 de abril en conmemoración de esa gesta. Doctor, que nos enorgullece a todos. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy, pero como el tema es tan interesante, queremos dejarlo, si le es posible, para el día de mañana, para que continuemos, si su agenda se lo permite, con este tema. Con muchísimo gusto. Bueno, señores, muchas gracias por todo, por su sintonía en el día de hoy, y pasen feliz resto de la noche.